E4, C5. Si juegas la defensa siciliana con cualquier color, tienes que conocer esta variante. Es una línea secreta que te encantará en el gambito Smith-Morra, donde ofrecemos el peón D4 en sacrificio. Primero debemos entender por qué nos gustaría jugar este gambito. Resulta que si escogemos jugar con caballo F3, la línea principal, eso tiene mucha teoría. Las negras tienen una docena de sistemas de dónde escoger y esto va a ser difícil para ti estudiar. En contraste, D4 reduce las opciones a solo un sistema, solo tienes que aprender una única cosa y es muy sencilla. Después de D4, sigue C por D4 y ofrecemos el siguiente peón, el de C3. Luego de D por C3 y caballo por C3 conseguimos una posición donde, hemos sacrificado un peón, pero tenemos bastante libertad para desarrollar nuestras piezas. Y dado que las negras se quedan un poco en el desarrollo, vamos a atacar a su rey. Por muchos años, este gambito fue un arma muy peligrosa y especialmente a nivel de club. Luego los jugadores de las negras encontraron algunos antídotos y ahí es donde entra nuestro sistema secreto. Pero primero veamos por qué el gambito morra resultaba tan peligroso. Esto se jugaba así: caballo C6, caballo F3 y aquí las negras se daban cuenta de que si desarrollaban su caballo F6 de una vez, lo íbamos a molestar con el avance E5 y entonces jugaban D6 para evitarlo. Luego jugábamos alfil C4 y después de caballo F6, resulta que de todas formas podíamos hacer el avance E5 y con esto creábamos un ataque muy fuerte. Un ejemplo, una variante con la que podíamos ganar era con caballo por E5, caballo por E5, D por E5 y alfil por F7, donde la partida se termina. El rey es desviado de la protección de su dama, sigue rey por F7 y tomamos la dama en D8. Incluso los jugadores fuertes cayeron brutalmente con este gambito morra, y así fue por años, pero luego las negras encontraron un antídoto. Volvemos a la posición inicial de nuestro gambito después de caballo por C3. Las negras se dieron cuenta de que jugar caballo F6 de forma temprana siempre nos daría a las blancas la posibilidad de jugar E5 y pasar a un ataque rápido. Entonces, jugaron con caballo C6, luego de caballo F3. Aquí, en lugar de caballo F6 o D6, jugaron E6 o cualquier otra cosa en lugar de caballo F6 y D6. Y nosotros seguíamos con alfil C4, donde nuevamente no juegan caballo F6, sino jugaban A6, queriendo jugar próximamente B5 para molestar nuestro alfil. Después de enroque blanco y B5, se expulsa el alfil, va a B3 y luego el fianqueto del alfil del flanco de dama en B7. Y aquí, en esta posición resultante, tenemos que ya el avance E5 no tiene ningún sentido porque no hay nada que atacar. Y en este punto las blancas se quedaron sin ideas porque no hay nada que atacar. Y así, gradualmente, el gambito morra empezó a perder su uso, su popularidad. Y la mayoría de la gente empezó a pensar que entonces solo funcionaba contra oponentes muy poco preparados. Pero en esta posición tenemos una línea secreta que es la que vamos a aprender para darle un renacimiento al gambito. Jugamos caballo D5, ofreciendo en sacrificio este caballo en una variante extremadamente truquera. Para un jugador de las negras, incluso aunque sea maestro, es extremadamente difícil encontrar cómo jugar correctamente aquí. Hay que decir que la muy natural captura en D5 es un gran error, aunque esto no sea muy intuitivo, porque parece a primera vista que el caballo se sacrifica a cambio de nada, pero el hecho es que funciona. El truco es que después de E por D5, nosotros retomamos con el peón, atacamos al caballo negro y, lo más importante, la columna E se abre para nuestra torre. La lógica detrás de este sacrificio es que las negras se han quedado atrás en el desarrollo de su flanco de rey y van a tener que pagar el precio de esto. Eso es lo que aprovechamos con el sacrificio del caballo. En la siguiente jugada vamos a hacer torre E1 y si las negras se cubren con lo que sea, nosotros tenemos allí el peón D para avanzar y recuperar la pieza. Y esa es básicamente toda la idea de nuestro ataque en esta posición. Nos aprovechamos del rey en el centro.
En la mayoría de los casos aquí las negras juegan caballo A5. Si juegan aquí caballo E7, esto no sirve, no hace nada porque entonces vamos a jugar D6 de todas formas, expulsamos al caballo y después de eso jugamos torre E1, así que caballo E7 no soluciona las cosas. Y en cambio, pues juegan caballo A5, pero esto tampoco soluciona nada. Hacemos lo mismo, vamos a jugar torre E1 dando jaque. Las negras tienen que cubrirse, por ejemplo, con alfil E7 y ahí lanzamos el avance D6. Dado que el alfil está clavado y está atacado, en una de las siguientes jugadas vamos a retomar la pieza. Y tenemos un ataque contra el rey que se encuentra en el centro. En pocas palabras, en la mayoría de los casos las blancas ganan. Y ganamos porque tenemos un ataque muy directo, muy sencillo, mientras que para las negras es difícil encontrar qué hacer. A veces las negras acá intercambian piezas, caballo por B3, dama por B3, pensando en que con esto se le puede bajar la fuerza al ataque de las blancas, pero esto no cambia el factor principal. Alfil por F3, dama por F3, el factor principal es que el rey negro está en el centro. Y entonces las negras siguen sin... O sea, esto no lo van a poder cambiar. Por ejemplo, el caballo que tiene del flanco de rey, que normalmente se desarrollaría a F6, está en este momento atado allí a su posición porque defiende al alfil. Si se moviera, entonces nosotros tomaríamos con jaque en E7 y a no ser que entregaran la dama, pues no pueden hacer nada más. Así que para las negras es difícil continuar aquí. Digamos que prueban rey F8 para salirse de la columna E, pero después de D por E7 jaque, el rey va a seguir allí en el medio del tablero y a la vez entorpeciendo todo el desarrollo. Después de caballo por E7, vemos que la torre de H8 no puede jugar, el rey está allí bloqueando el camino y mientras tanto nosotros vamos a seguir lanzando más piezas al ataque. Ahora alfil G5, poniendo presión sobre el mismo caballo en E7, donde si las negras tratan de cubrirse con F6, no dudamos en sacrificar el alfil por F6, G por F6 y dama por F6 y tenemos la partida ganada. Estamos dando jaque y estamos atacando a la torre, a la vez estamos atacando al caballo. El rey tiene que escoger entre defender el caballo o defender la torre, no puede hacer las dos cosas. Digamos rey G8 para defender la torre, tomamos en E7 con la torre y la partida se termina porque próximamente vamos a dar jaque mate, ya sea en F7, en G7 o en G5. Muy sencillo y ejecutamos un ataque rápido y fácil. Y las negras no tienen idea de qué hacer. Volvemos a la posición crítica después de caballo D5. Para las negras es mejor declinar este sacrificio porque ya sabemos que se abre la columna E y esto termina en jaque mate muy pronto. Entonces lo mejor que pueden hacer aquí es jugar caballo A5, queriendo eliminar así dos de nuestras piezas de ataque, el alfil y el caballo por supuesto en D5. Y sin embargo esto no va a hacer que las cosas sean tan fáciles para las negras, porque después de prácticamente cualquier movimiento de las negras, ojo a esto, prácticamente después de cualquier movimiento donde no capturen nuestro caballo, nosotros vamos a jugar alfil G5. Este alfil G5 le agrega más leña al fuego porque el caballo de D5 controla ya unas casillas acá importantes que como F6, como E7 y con el alfil en G5 estamos metiéndole más presión a esas mismas casillas. ¿Y cómo responden las negras entonces? Si juegan acá, por ejemplo, F6, que parece lógico para tratar de expulsar el alfil, incluso en este punto están atacando nuestro caballo en D5, están atacando nuestro alfil en G5 con peones y están amenazando con tomar nuestro alfil en B3. En este punto parece que las negras están muy bien, incluso parece que vamos a perder material. Pero entonces tenemos un movimiento espectacular en el que ofrecemos la pieza menor que faltaba. Jugamos caballo E5 y esto es increíble porque, bueno, ahora todas las piezas menores están en peligro. Pero con este movimiento increíble lo que hemos hecho es liberar la diagonal para el paso de nuestra dama a H5. Y con eso vamos a crear un ataque directo de jaque mate. Esto es tan peligroso que después de dama H5 ni siquiera va a servir que las negras se cubran con G6 porque en ese caso nosotros tomaríamos con el caballo
y podríamos luego dar jaque mate. Entonces lo que vemos aquí es que las negras parecen un perro rabioso que nunca puede liberarse, porque están tratando de expulsar nuestras piezas, ahí nos tienen atacadas a todas las piezas. Están tratando de cubrirse de alguna forma y sin embargo nada les funciona. Aquí pueden intentar con G6 antes del dama H5, pero hay una combinación con la que ganamos la partida, una combinación increíble. Caballo por F6, en ese punto que se ve tan protegido. Recapturan con caballo por F6. Tomamos con alfil por F6, amenazamos a las dos piezas pesadas de las negras, tienen que tomar dama por F6 y con esto caen en una versión del jaque mate pastor, no en la casilla F7, pero sí en D7. Y esto es una variante increíble que demuestra el poder del ataque de las blancas. Otra vez estamos en la posición crítica donde jugamos caballo D5. Por favor revisar las variantes anteriores y con el archivo PGN para saber cómo llegamos aquí. Algo más que tenemos que saber cómo enfrentar aquí es que tu oponente, bueno, ya sabiendo que es peligroso tomar este caballo, puede decidir tomar otra estrategia, desarrollar sus piezas del flanco de rey e ignorar nuestro caballo. Entonces jugarían, por ejemplo, caballo F6, esperando que ojalá nosotros tomáramos allí en F6, las negras pudieran retomar con la dama y tener una buena posición y continuar con su desarrollo, pero nosotros no vamos a hacer eso. Vamos a seguir jugando de la misma forma como hemos dicho antes. Y mucha atención, siempre que las negras no capturen nuestro caballo en D5, vamos a jugar alfil G5. Y así le metemos más presión a la posición. Ya saben las negras que tomar el caballo es muy malo, sigue siéndolo porque por las mismas razones tomar este caballo abre la columna E, vamos a jugar torre E1, vamos a tener el peón D allí, o sea, sigue todo lo mismo. Entonces jugarían más bien alfil E7, siguiendo su estrategia de ignorar nuestras amenazas y terminar con el desarrollo. Y sin embargo en ese caso tenemos caballo por E7, dama por E7, y después de este intercambio simplemente E5, donde de repente vamos a ganarnos una pieza en el siguiente movimiento gracias a la clavada. Muy bien, puede haber más respuestas a este gambito, pero eso será tema ya de otra lección. Por eso hay que suscribirse para no perderse ninguna lección futura. Por otro lado, te recomiendo esta otra lección donde estudiamos los errores más comunes que se cometen en la defensa siciliana cuando no se entiende bien lo que se debe hacer. Y si quieres conocer los mejores métodos de entrenamiento que le han permitido a tantos estudiantes aumentar su nivel en un periodo corto de tiempo, estudia la clase maestra.